Hoy volvemos al mundo de la comunicación, pero con mayúsculas, ya que nos visita Gonzalo Sánchez Taís, que es uno de los grandes publicitarios de España, o, como diría yo, el mejor publicitario de la bolita del mundo. Gonzalo fue director general de McCann, así que vamos a hablar todo de la industria de la publicidad. Pero aparte de eso, puede ser que la cara de Gonzalo te suene, ya que ha sido un gran comunicador del mundo deportivo. Ha estado en Real Madrid Televisión, a pesar de ser un gran culé, y en una diversidad de periódicos, radios, televisiones, etc. Entonces, vamos a entender toda la publicidad y la historia personal de cómo siempre ha estado debatiéndose entre ser un gran ejecutivo del mundo creativo y ser un gran comunicador. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues nada, Joseph, aquí encantado. La verdad es que es un honor estar en Outliers. Tengo un poco la sensación, tú no sabes eso cuando has ido o has estado viendo 20 años un plató de televisión o viendo un programa y de repente un día vas a ese plató y dices, yo aquí ya he estado, ¿no? Te sientes un poco como en casa. Pues yo he visto muchos Outliers y ahora estar aquí es un honor, la verdad. Pues nada, gracias por venir. El honor es todo mío. Oye, tú eres publicitario muy conocido y un poco antes era una profesión un poco incomprendida. Entonces, cuando tú en tu casa dijiste yo quiero dedicarme a la publicidad, a la comunicación, al entorno creativo, ¿qué te dijeron tus padres? Bueno, mi padre la verdad es que falleció muy pronto, antes de que yo tomara ninguna decisión profesional. Mi madre sí tenía cierta influencia y la verdad es que en Valladolid, en esa época, cuando había que tomar decisiones, por ejemplo, de qué estudiar, no hubo mucha presión, pero había una especie de pacto tácito de, bueno, si tú quieres que en la vida te vaya bien, haz derecho. Porque derecho es lo que hacía mucha gente en mi familia y era un poco la apuesta segura. Y luego, si te gusta la comunicación, pues ya iremos viendo, pero tú haz derecho. Entonces yo hice un poco derecho porque era lo que mi entorno demandaba. Pero enseguida me puse a trabajar en la radio, que es lo que a mí me apasionaba en ese momento, ¿no? Cuéntame, entonces, mientras estudiabas derecho, empezaste a trabajar en la radio. ¿Qué hacías en la radio? Hacía de todo. La verdad es que fue una época muy interesante, muy apasionante. Para disgusto de mi madre dejé de sacar buenas notas, porque yo sacaba buenas notas excelentes en el colegio, pero claro, en primero de Derecho me puse a trabajar en la radio 8 horas, 10 horas al día, porque es un mundo muy absorbente, a mí me apasionaba, y estudiaba Derecho para cumplir ese trámite al que antes me refería, pero sacaba aprobados, raspados, algún notable saqué en Derecho Internacional, que me gustaba, pero el Derecho, digamos que era residual. Yo curraba, hacía de todo, o sea, narraba partidos del Valladolid, hacía informativos, con 19, 20 años presentaba ya y editaba el informativo regional de Radio Nacional de España. Primero fue Radio Cadena, luego Radio Nacional del ente público, ¿no? Hice hasta un consultorio sexológico. Y dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, fue algo como muy innovador. Había una directora de la radio entonces que quería innovar y hacía un consultorio sexológico a las 7 de la mañana, no te lo pierdas, porque no era por la noche, era a las 7 de la mañana. Yo obviamente lo presentaba y había un médico, pero yo presentaba el programa. Mi madre, que era muy conservadora, cuando llegaba a esa sección apagaba la radio, lógicamente, porque no comprendía que yo hiciera eso. Pero vamos, que hice de todo. Incluso ahí tuve mis primeros solapamientos con el mundo de la publicidad, que luego me daría tanto, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque muchos creativos, no sé si era Vargas Llosa o Bryce Echenique, creo que los dos, estudiaron Derecho, también un poco por presión social, y uno de ellos decía que tenía el título puesto en el baño, ¿no? Como símbolo de lo que... para qué le sirvió. Ok, entonces ya te encaminaste por una carrera en el mundo de la comunicación, en la radio, en el periodismo, una vez que terminaste la carrera. Bueno, yo no diría carrera. Diría, bueno, de momento voy a trabajar aquí, que es lo que me gusta, mientras hago la carrera. Okay. Y luego llegó la gran decisión, que es, ¿sigo por aquí o me dedico a otra cosa? O sea, tú lo veías esto todavía como, aunque estabas haciendo todo eso, lo veías todavía como un hobby, un juego, o no lo veías como una opción formal de carrera para toda la vida. Sí, bueno, lo veía como una posibilidad. Uh-huh. Lo veía como una posibilidad. Llegó un momento un poco clave, que fue cuando ya me ofrecieron, en torno al año 89, me ofrecieron venirme a Madrid, ya para trabajar regularmente en la radio, ¿no? Y ahí tuve también la posibilidad de hacer el IES. Entonces, ahí hay una decisión que tomar y la verdad es que me decanté por el IES. No me quiero poner cursi en este punto o pedante, pero siempre me ha gustado una teoría que leí en un libro de Julián Marías, el gran filósofo,
citando a Ortega, ¿no? Que decía, una de las razones por las que el hombre no es feliz plenamente nunca es porque en la vida se encuentra con encrucijadas donde a lo mejor tienes que tomar una decisión ante dos trayectorias y las dos son buenas, y aunque tomes una decisión buena, ya solo el hecho de renunciar a la otra te produce ya cierto malestar, ¿no? Entonces, yo ahí me decanté por el IES porque pensé que, bueno, el mundo del periodismo ya lo conocía, ya había hecho un montón de cosas, y el IES me abría un mundo nuevo. Yo había leído mucho a Cacho Cortés, los libros aquellos de finales de los 80, Duelo de Titanes, Asalto al Poder, donde se contaba la historia de Mario Conde, que vendió antibióticos con Abelló y entró en Banesto. Todo aquello me parecía un mundo apasionante, desconocido, y el IES era un poco la apertura hacia el mundo de la empresa. Ok. Para el que no conoce, el IES es el MBA por excelencia en España, en Barcelona. Pero vamos a profundizar en esto. ¿Aquí había algo de miedo en esta decisión? De que si no ibas al IES ya te ibas a ir siempre por el mundo de la comunicación o el periodismo, que es un mundo más inestable, un poco bohemio, ¿no? Yo digo que a mí mi mamá me manipuló un poco para que no estudiase periodismo, porque ella pensaba, en su cabeza yo creo que me veía ahí fumando en carretera en la redacción de un periódico y dándole a la máquina Olivetti, ¿no? O sea, en tu caso hubo algo de eso que tú lo veías como algo... No, yo decidiste no que el otro era buena oportunidad. Yo no dramatizaría tanto, quiero decir, yo no sentí presión familiar, mi madre era muy permisiva, es verdad que yo notaba que le iba a dar tranquilidad que hiciera cosas como el derecho, el mundo de la empresa después, antes que el periodismo, que parecía menos serio, cuando es una profesión absolutamente seria, ¿no? Yo de hecho, perdona que dé un paso atrás, para darte una idea de lo que disfruté de esa época durante la carrera, yo me metía un poco en política también. Yo me metía en reuniones con Aznar, porque tenía algún contacto en el PP. El punto de vista del periodista, cuando Aznar era candidato a la presidencia de Castilla y León, que no había sido nombrado sucesor por Fraga todavía, estoy hablando de los 80, competía con Laborda, que luego fue presidente del Senado, y a mí me metían con 19, 20 años a alguna reunión con Aznar y yo opinaba. Allí, claro, me miraba así, por supuesto no me harían ni caso, pero era apasionante, era un mundo apasionante. Todo eso lo dejaste atrás, Sí. Ok, te vas al IES, que bueno, un sitio estupendo. ¿Y cómo te fue? ¿Te gustó el IES? ¿Te sirvió? ¿Lo aprovechaste la oportunidad? Bueno, el IES es de las cosas que más impacto han tenido en mi vida profesional, sin duda, porque luego entré en el mundo de la multinacional, en el mundo de las grandes empresas. Habiendo estudiado Derecho y habiendo trabajado en la radio en Valladolid, jamás habría podido aspirar a ese mundo si no es por el MBA, porque no era posible, ¿no? Si hubiera sido ingeniero, otro tipo, o hubiera estudiado empresariales, podría haberse dado el caso, ¿no? O sea, tú no sabías nada de negocio. Cuando llegas ahí, nada. la primera vez que ves marketing de manera formal, que ves finanzas. Sí. De hecho, tuve que hacer un examen de matemáticas porque me admitieron con la condición de que mejorara las matemáticas. Bueno, después de 5 años en Derecho, tenía nivel segundo de BUP, tampoco exigían mucho más, pero tuve que refrescar conocimientos matemáticos. Y entré y la verdad es que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y además con el método del caso, que es súper práctico, no es como aprender en la universidad. En aquella época era mucha memorización y más en Derecho, que es lo que yo estudié. El mundo del MBA era completamente nuevo, muy, muy enriquecedor. Claro, a mí me abrió un mundo nuevo. Ok, entonces sales de ahí y hiciste una carrera de 8 años en PepsiCo y Tabacalera. No nos vamos a parar en todo eso porque quiero entrar ahora en otras cosas. Pero resúmeme, ¿qué aprendiste tú de ser ejecutivo de marketing de multinacional durante 8 años? O sea, dame las 3 cosas que aprendiste o las 3 cosas más importantes que te llevaste. Bueno, trabajé en marketing, pero enseguida me daba cuenta, probablemente, aunque no es exactamente la misma profesión, pero la comunicación, sea publicitaria o no publicitaria, tiene cosas en común, que luego podemos comentar si quieres. Pero yo enseguida, dentro del marketing, pronto me decantaba más por lo más publicitario, ¿no? Si quieres, explica la diferencia entre marketing y publicidad para el que no sabe. Bueno, marketing es más amplio, es todo lo que tiene que ver con ayudar a vender, pero desde hacer un plan de marketing, todo lo que tiene que ver con las diferentes variables, el precio, la distribución, el propio producto, la investigación, y la publicidad es más una parte del marketing que tiene que ver con las campañas, donde al final tratas de que el producto se venda, ¿no? La publicidad es para vender, eso no se debe olvidar nunca, y eso no ha cambiado nunca, por mucho que hayan evolucionado los medios, ¿no? Ok. 3 cosas aprendí en mi época de marketing, en PepsiCo y luego en Tabacalera, incluso en Electronic Arts fue director de marketing también en una época cuando no había juego online todavía. Estamos hablando del año 2000, Electronic Arts, y antes Pepsi, Tabacalera. 3 cosas. Bueno, lo primero te diría que para destacar en marketing y en publicidad también hay que asumir ciertos riesgos. O sea, yo creo que no se puede ser demasiado conservador y quien asume un riesgo, por supuesto moderado, no te estoy diciendo
tirarse a la piscina o hacer astracanadas, como decía un jefe que yo tenía, hay que asumir un cierto riesgo porque luego es rentable. Puedes equivocarte, pero bueno, un publicitario te dice que una buena historia donde todo va siempre bien no es una buena historia. O sea, a veces hay que meter la pata. Y yo creo que asumir ciertos riesgos es bueno. Luego, en la época de Pepsi, aprendí que cuando eres el challenger, Pepsi frente a Coca-Cola, frente a la gran Coca-Cola, pues también esos riesgos son más fáciles porque puedes arriesgarte más, ¿no? Tienes menos que perder. Tienes menos que perder. Ahí hicimos alguna campaña que no estuvo mal, como aquella de Estás loco, bebe Pepsi con Vizcaíno, que luego fundaría la señora Rushmore, y con Roberto Lara. Estás loco, bebe Pepsi estaba muy bien tirado, ¿no? Porque es verdad que había que estar loco para beber Pepsi. Y hoy en día se podría decir lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, una manera bastante... Cuando voy a un sitio que hay Pepsi, digo, es que no entiendo por qué tenéis Pepsi. Bueno, fue un buen concepto. En España está... Pero bueno, exacto. Y le hicimos pupa a Coca-Cola en aquella época con el lanzamiento de Radical Fruit Company, por ejemplo, que algunas personas lo recordarán, que eran zumos sin gas o refrescos sin gas, y ellos Coca-Cola lanzaba Frutopía, nosotros Radical, y la verdad es que fue un éxito porque vendimos bastante más que Coca-Cola, aunque la razón ahí no fue tanto la comunicación como el producto, porque nosotros nos basamos en naranja, limón y tropical, que era lo más exótico, y Coca-Cola lanzó unas cosas muy exóticas de amor platánico, mandarina a la manga coca y cosas así, y por el producto mal decidido es por lo que triunfó ahí Pepsi, ¿no? De las pocas veces que Pepsi ha batido a Coca-Cola, en este caso localmente en España. Y eso me lleva al tercer punto, que también lo aprendí rápido, y es que no hay que perder la conexión con lo local, o sea, con los insights locales. Aunque trabajes en una multinacional como PepsiCo, siempre debe haber un espacio para captar insights locales y tocar la fibra de lo local, dentro de un marco estratégico global, lo que tú quieras. El posicionamiento de la marca, sí, pero tocar lo local siempre es relevante y siempre te va a ayudar a mejorar tu negocio. Yo creo que eso no hay que perderlo y lo aprendí rápido. Muy bien. Oye, 3 buenas recomendaciones, ahí las dejamos para los jóvenes ejecutivos de marketing y yo creo que también de otras áreas que nos están escuchando, ¿no? Sobre todo lo del riesgo, ¿no? Es interesante. Bueno, todo lo que has dicho. Pero venga, oye, vamos a hablar, porque aquí estará todo el mundo viendo, bueno, Gonzalo es uno de los publicitarios más conocidos de España, fuiste director general de McCann, que es la gran, icónica agencia, que es la mala de la serie Mad Men. Esta es la agencia mala, estos son los malos, los grandes, los Don potentes, Draper, los dominantes. ¿Sabes? Donde termina Don Draper de manera, cuando vende el alma al demonio, es como lo pintan, ¿no? Pero entonces tú eres un gran publicitario. Entonces, ¿cómo llegas tú al mundo de la publicidad? Bueno, antes de ir a McCann, tuve una corta experiencia con Juan Mariano Mancebo, que era un gran creativo, que nos dejó hace ya algunos años, y él sostenía que yo tenía un perfil más de agencia que de cliente, que de anunciante, ¿no? Y ya estuve en su agencia entonces, que fue BDDP Mancebo Key, que fue una agencia que hizo cierto ruido en el mercado, aunque nunca llegó a despegar, estuve pocos meses, pero digamos que esa fue ya mi primera... fue una avanzadilla en el mundo de la agencia hasta que ya me contrató McCann en el año 2000 y estuve nada menos que 20 años. Me fui allí como diciendo, bueno, vamos a ver lo que duro aquí, y estuve 20, que no está mal, ¿no? ¿Y cómo era la publicidad cuando tú vas a McCann en el 2000? Porque escuchamos muchos que en los años 80 y 90 hubo gente que se hizo rica con la publicidad. En el 2000 entiendo que no era esa situación, pero todavía era una industria muy importante, ¿no? Y la televisión seguía dominando. Sí, cuéntanos un poco cómo era el entorno. Dominaba la televisión. A mí siempre me han dicho, tú que habrás vivido la época gloriosa de la publicidad, la verdad es que no, porque la época gloriosa de ganar mucho, pero mucho dinero, yo creo que fue antes, fue incluso en los 70, 80, te diría. Yo en los 90 la viví desde el lado del anunciante y entré en McCann en el 2000, donde ya no se ganaba tanto dinero. Pero fíjate que yo creo que parte de aquellos excesos, porque ahora con el tiempo te puedo decir que yo creo que las agencias ganaban tanto dinero que luego lo hemos pagado, porque los clientes han dicho estos que se han forrado y luego nos han apretado de tal manera que nos hemos pasado al extremo contrario, donde las agencias yo creo que ganan menos de lo que deberían por el valor que aportan a las marcas, ¿no? Y McCann, la verdad, es que fue un privilegio, porque McCann fue la mejor agencia de España durante muchos años, ¿no? Y lo digo con mucho respeto a los demás, porque ha habido muchas agencias referentes en este país, ¿no? Estuvo Casa de Valpedreño, Contrapunto, señora Rushmore, muchas. No quiero dejarme ninguna y que a alguno le parezca que estoy siendo injusto. Son simplemente ejemplos. Pero estas que acabo de mencionar son agencias que tenían normalmente un tamaño medio o mediano, porque o eres boutique o eras de las grandes. Y McCann consiguió tener lo mejor de los dos mundos. ¿Pero qué es eso lo mejor? ¿Qué es lo que hace a una agencia o qué es lo que hacía McCann ser tan buena?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ahora ya con el paso de los años y con cierta perspectiva, Félix Vicente, que fue el presidente de Macán, que fue mi jefe, con el que yo, por cierto, te tengo que reconocer que tuve un desencuentro final, con el cual no acabé bien por un tema que ya ni viene al caso ni vamos a remover, pero lo uno no quita lo otro. Félix tuvo la gran visión, igual que los founders de Sami, de lo que luego hablaremos, tuvieron la visión de ver que el influencer marketing y el social ahora iban a explotar como explotaron y lo vieron antes, y eso les dio todo el éxito que luego está teniendo Sami. Félix apostó por la creatividad, pues cuando Macán no era creativa. Macán era una agencia grande, los grandes networks tenían clientes internacionales, daban muy buen servicio, pero no destacaban por una creatividad puntera. Eran más esas otras marcas de agencias un poco más pequeñas, más boutique. Félix apostó por eso, empezó a fichar gente con talento, se rodeó luego muy bien, lo digo humildemente, era una dirección de mucha gente, además mucha gente colegiada y trabajando en equipo. Pero Macán consiguió lo mejor de los dos mundos, ser muy creativa, ser muy respetada, y durante años fuimos, insisto, lo digo con humildad, pero fuimos claramente el referente. Ganábamos el premio EFI 4 años seguidos, por ejemplo. ¿Pero qué significa ser la agencia del año, quiero decir? Muy creativa. O sea, porque uno pensaría que las agencias de publicidad, pues el negocio es la creatividad y tienen que ser creativas. Cuando tú me dices que Macán apuesta por esto, ¿eso qué significa en la práctica? Bueno, apostar por la creatividad quiere decir apostar por equipos que tienen el talento suficiente como para desarrollar creatividad de nivel, que luego la marca eso lo agradece, porque hace campañas premiadas, aunque lo de premiadas es casi lo de menos, porque eso es algo más del gremio creativo, pero las campañas premiadas normalmente, o las campañas buenas, ponlo así en esos términos, tienen mejores resultados. Esto está demostrado a nivel de negocio, de cuota de mercado. La buena creatividad ayuda al negocio. Y esa apuesta por la creatividad la hicimos en Macán, empezando por Félix. Y mira, por ejemplo, Macán, cuando hacíamos presentaciones de credenciales a clientes, el mapa de España lo sacábamos de Europa y lo poníamos en medio del Atlántico. O sea, Macán es una isla, porque es verdad que Macán no apostaba por la creatividad a nivel global. Macán fue pionera, Macán España, fue pionera en ese sentido, por esa apuesta, ¿no? Y teníamos reputación global y hacíamos campañas desde España para Coca-Cola en Atlanta. Perdona que no me dejes hablar. No te dejo hablar. Termino. Esto es como en la oficina, dale. Pero la verdad es que esa apuesta, la verdad es que es muy relevante, porque los clientes lo reconocían. Okay. Y luego ya el resto de Macán se sumó, empezaron a fichar creativos. Voy a hacerte un poco de pushback aquí. Yo creo que el problema con la creatividad es que realmente saber si es buena o mala es bastante subjetivo. De hecho, a mí todo este tema de Cannes y tal, a la gente que venimos más de negocio nos parece también un poquito, esto es un poquito mirarse el ombligo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que la agencia sea o quiera poner el foco en la creatividad y la creatividad sea mala. Pues el problema con la creatividad, pienso yo, y te estoy planteando algo para que después me digas y me lo refutes, que es difícil de hacerla procesal. Entonces, tú tienes que contratar un buen creativo. Entonces, al final, que la creatividad sea buena, pareciese que depende de un talento o de una musa de un grupo de gente que lo pueden perder. Entonces tú puedes decir, oye, yo voy a apostar por la creatividad y que los creativos no sean buenos y que aquello sea un desastre. Claro, es que apostar por la creatividad, entre otras cosas, implica fichar bien, fichar talento bueno. La buena creatividad no es solo producto del talento, es producto del esfuerzo también, de la insistencia, de meter horas, de darle vueltas a las cosas. Por supuesto, quien tiene talento y le sumas a eso el oficio y el esfuerzo, pues al final el resultado es el que es. No es solo talento, pero por supuesto que el talento es fundamental. Y a eso me refiero con apostar por ello, ¿no? ¿Y cómo identificas tú un buen creativo? Bueno, eso te lo da un poco también la intuición, la historia de todo lo que ha hecho, su carpeta, como se dice en el gremio, ¿no? Y mucho tu instinto, ¿no? Y saberte dejar asesorar también, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la otra opción, no? Yo me imagino que cuando tú dices que Macán apuesta mucho por la creatividad, Macán España, entiendo que hay otro modelo. ¿El otro modelo de agencia cuál es? Bueno, no, hay muchos otros, pero quiero decir... ¿Alguno predominante? Sí, no, puede ser que apuestes por dar mucho servicio, por tener mucho músculo del departamento de cuentas, por ser más fábrica, ¿no? Yo produzco eficiente. Mucho contenido, soy eficiente. Más barato, o gano más dinero. Sí, normalmente eso genera menos margen, es menos valor añadido, pero también puede ser un buen negocio. Yo no digo que no.
Pero en el sector creativo de las agencias siempre se ha valorado mucho esa apuesta de la creatividad porque te hace brillar, ¿no? Porque te hace que marcas como BMW, y cito algo que no era de McCann, para que no parezca que soy ventajista. Lo que Tony Segarra, que es un fenómeno, hace con BMW, con Te Gusta Conducir, añade tal valor a la marca que es Claro, pero es que es un momento de brillantez. Eso es lo que yo creo que pero hace hay que agencias que son distinto. consistentes en eso. Esa consistencia también o sea, es dura en el importante. tiempo. Claro, o sea, claro. Cuando alguien es consistente. Por eso digo que McCann marcó una época. Las agencias son cíclicas también. O sea, es muy difícil que una agencia esté 20 años siendo la mejor del país. He citado antes algunas que fueron referente, ¿no? Casa de Val, Contrapunto, etc. Y McCann lo fue unos años. Luego también, bueno, ahora ya yo creo que está más en el montón. Que no parezca que lo digo porque no estoy yo, pero el mercado te lo puede decir. Son ciclos. Vale. Y yo tuve la enorme fortuna de estar en un McCann que brilló mucho, ¿no? Muy bien. ¿Quién dirías tú que es a día de hoy en España una agencia creativa que se asemejaría o que tú la sientes muy buena? Bueno, a mí, por ejemplo, me encanta lo que están haciendo Fuego, que son Fuego Camina Conmigo, que es una gente que no viene del sector publicitario y que yo se lo doy mucho mérito porque vinieron de la distribución y son gente muy profesional que se ocupan de cuidar mucho el producto creativo que tratan. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? De una agencia pequeña, Sí. que no llega tampoco a ese nivel de las otras grandes marcas que marcaron tendencia, ¿no? ¿Y tienen algún ejemplo de algo así muy bueno? SCPF, he mencionado 3 y me he olvidado de SCPF, que es otra que está en esa liga donde estaba el gran Tony Segarra, ¿no? Que es un hombre que, como dice Risto Meijide, cuando Tony Segarra habla, el mundo se para. Bueno, tiene un Y podcast, puedes verdad. escucharlo toda la semana. Sí. Es un crack. Oye, ¿qué es un anuncio que has visto recientemente que tú dices, oye, esto refleja esta creatividad potente? Bueno, al que vi ayer de Cuéntalo. Oriol Villar, que es un creativo que trabaja solo, trabaja de manera bastante independiente, que tenía antes una agencia que se llamaba Villar Rosas con su socio, que ahora también trabaja en su propia agencia. Pero Uri ha hecho una cosa ayer con una marca como Movistar, que es un cliente... Complicado, que arriesga. Bueno, es un cliente duro porque tiende mucho a hacer muchas cosas de producto, tienen un negocio muy complejo y hacer una campaña tan emocional y tan de marca como la que ha hecho Oriol ¿Pero Villar... cómo es? Descríbela, porque seguramente no la Bueno, habrá es un comido. alegato a la vivencia que tiene Marusha, que es una gallega, que se pasa una noche entera en vela, por lo menos hasta las 3 de la mañana, hasta que su hijo llega en un viaje y le llama por teléfono, usa el móvil, ahí está el rol que tiene el producto, Sí. la conexión de Movistar en este caso, y ella ya se va tranquila a la cama. Pero está muy bien contada la historia, está muy bien producida, está muy bien rodada, es muy emocionante. Y eso hoy en día, por mucho que se haya complejizado, eso está mal dicho, ¿no? Por mucho que se haya complicado el mundo de los medios, las marcas tienen que seguir emocionando y tienen que hacer marca de manera consistente en el medio plazo, en el largo plazo. Pues ¿no? el talento, esto es el talento. Ok, vamos a seguir con tu historia. Muy interesante este inciso que hemos profundizado en lo de la creatividad, que sé que te gusta. Crisis. La publicidad, los últimos 20 años estaba en crisis. De hecho, yo trabajé en BBDO un tiempito y aquello era crisis tras crisis y nada más que se ve en crisis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la publicidad se metió en crisis? Bueno, es un cúmulo de circunstancias y tampoco tengo yo la visión, la clarividencia para darte en la diana con todas las causas. Te puedo dar opiniones, ¿no? O algunos puntos. Algo tiene que ver con lo que he mencionado antes, ¿no? Que se ganó tanto dinero que ahora los clientes se han pasado al extremo Empezaron contrario. a apretar. ¿No? Sí. Pero es curioso que esto le ha pasado a la publicidad y a otras, bueno, a la consultoría de alto nivel no le ha pasado. Pero o sea, mira, no los aprietan como aprietan a la publicidad. ese es un buen tema y tiene que ver con el margen y con lo que antes mencionaba de que la publicidad, la comunicación publicitaria, añade un valor a las marcas increíble, que además probablemente sea intangible muchas veces porque no está el valor de la marca como tal, no está en la cuenta de resultados, ¿no? Pero lo que sucede realmente es que no hemos sabido los publicitarios muchas veces añadir en el precio de lo que vendemos el valor que realmente la publicidad ofrece a las marcas. Los consultores, por ejemplo, porque tú te veo un consultor, habéis sido más inteligentes. Las consultoras tienen márgenes, margen en porcentaje, EBITDA sobre ingresos, por ejemplo, ¿no? Las consultoras tienen, bueno, yo he tenido alguna mini experiencia, como sabes, también en consultoras recientemente, y están por encima de 30, 40% en ese sentido. Las agencias que a lo mejor añaden tanto valor o más en determinados casos a algunas marcas, te he puesto antes algún ejemplo, difícilmente llegan a un 20%. Y es porque no hemos sabido vender, y yo tampoco tengo la fórmula, ¿eh? Vale.
Luego también una causa puede estar en que no somos suficientemente corporativos, no nos sabemos defender bien como sector. Las productoras que están en el sector también, pero son un gremio más corporativo. O sea, ellas tienen un sistema de remuneración, hay un porcentaje sobre los costes que además rigurosamente todos lo cumplen y nadie se lo salta. En las agencias yo tengo muchos casos de que llegas a políticas de remuneración donde el sector dice, bueno, y tenemos que cobrar tanto porque es lo que merecemos, y el primero que lo dice en la asociación, que luego nunca funciona muy bien, da la vuelta a la esquina y se baja los pantalones en el siguiente concurso público para que... Es verdad que hay mucha presión en las agencias para no tener que despedir gente, para cumplir con la cifra que te piden, pero hombre, hemos tirado muchas veces los precios más allá de lo debido y luego eso se paga. El sector se junioriza. Cuando el sector se junioriza, se hace peor publicidad, los clientes se cabrean y se entra en un círculo vicioso. Se entra en un círculo vicioso del que las agencias son víctimas, pero los clientes también, porque el trabajo de las marcas es peor y el negocio de los clientes con sus marcas se resiente. ¿Y hay agencias que tú conozcas en España, o en España menos, pero quizás internacionales, que son tan buenas que pueden cobrar un premium? A ver, repíteme. O sea, una agencia que sea tan buena y que diga, mira, esto, la agencia X te lo vende por 50, yo no lo hago por menos de 80. Sí, claro. Sí funciona. Sí, funciona. Okay. Lo puedes hacer también vía variable, incluso. Es decir, si esto funciona, hay una parte de remuneración variable, pero sí, eso, y debería ser más así, ¿no? Vale. O sea, deberíamos tener más orgullo y tener más capacidad de decir no muchas veces a muchas cosas, ¿no? Ya digo que luego una cosa es la ética de las ideas y otra la ética de las realidades, ¿no? Como decía Max Weber, pero digo realidades porque luego está la cuenta de resultados, las nóminas que hay que pagar y los vértigos que te entran. Pero deberíamos tener un poco más de orgullo como sector. Yo creo que hay una parte que es más la que tú has tocado interna no, de comportamiento, que tiene que ver con eso de, oye, bajar los precios, sentir nerviosismo que no vas a dar la cuenta, que yo creo que eso es autoimpuesto. Creo que hay un tema un poco también estructural que nos lleva a lo que te preguntaba yo antes del talento, ¿no? Que las barreras de entrada realmente son bajas en el sector. Es decir, mañana hay 2 o 3 creativos muy buenos en una agencia y tú te los logras robar, ya tú tienes una agencia, ¿no? Entonces como que hay mucho de eso y hay mucha competencia. Yo creo que eso también ha tirado los precios y los márgenes a la baja. Sí, puede ser. Han proliferado mucho porque hay gente que ha salido de los networks, pero lo que pasa es que si tienes talento y eres bueno, tu negocio puede acabar prosperando, ¿no? Claro. Otros se quedarán en el camino, pero sí, algo de eso hay también. Es cierto. Oye, esto a McCann le llegó durante desde tu época como director general de McCann, llegó esta crisis, esto lo sufriste y eso fue lo que llevó al final. Bueno, crisis ha habido siempre recurrentemente. Ha habido en el 93, recuerdo que hubo una crisis en las agencias. Yo estaba en Pepsi entonces, que hubo bastantes despidos. Luego la del 2008, por supuesto. Y luego vino la pandemia, que es cuando yo salí de McCann. Pero no fue tanto por la pandemia, porque esto ya venía de atrás. La crisis que vivimos entonces es una historia que tiene que ver con rentabilidades, que a lo mejor es un poco aburrido, pero es la verdad, y lo digo ya también con la perspectiva de unos años. Lo que sucedió en el Grupo McCann, porque no era solo McCann, que era la agencia que yo dirigía, en el Grupo McCann había diferentes rentabilidades. Es verdad que McCann tenía menos que las demás. Las demás eran MRM, una agencia de eventos, Momentum, la productora, una consultora de branding, etc. McCann tenía menos rentabilidad. ¿Por qué? Porque tenía más costes, porque teníamos talento más caro, pero eso hacía que los clientes quisieran nuestras campañas también y luego el grupo se beneficiaba de ello. Las otras empresas del grupo también tenían clientes propios, no quiero despreciarlas en absoluto. Pero es verdad que era incluso una estrategia. Estaba pensado que McCann tuviera un poco menos de rentabilidad, pero el consolidado del grupo funcionaba. Pero las otras crecieron ya tanto que llegó un momento que nos pidieron desde Nueva York, McCann pertenece a IPG, que ahora la compra Omnicom, nos pidieron, oye, todas tenéis que tener ya la misma rentabilidad, año 2000. Además en la pandemia. Y te podían decir, haz un plan a 2-3 años para que esto sea así, pero no, tiene que tener ya, de aquí a fin de año. Yo hablé con Félix, mi jefe del que hablaba antes, tío, tú sabes que esto no es posible, la única manera de hacerlo es que nos vamos a tener que ir casi la cúpula directiva entera, que es lo que pasó, ¿no? Yo hice una primera reestructuración, me puse el último, y luego salió el propio Félix y más gente, el equipo creativo, y McCann cambió mucho, pero tuvo que ver con la rentabilidad, eso es así. ¿Y tú cómo te lo tomaste eso? O sea, ¿te lo tomaste como deportividad o te dolió después de 20 años y sentiste que te habían traicionado? No sufrí demasiado. Sufrí más con el COVID, que lo cogí además en esa época y me coincidió.
Pero bueno, también tocaba. Quiero decir, joder, 20 años en McCann no está mal. Es una oportunidad de monetizar, para que alguna vez en la vida hay que hacerlo. Claro. Ahí tengo amigos que son especialistas en monetizar varias veces. Sí. Bueno, yo es la única vez que lo he hecho, pero yo creo que era el momento. Era el momento y yo recuerdo McCann con orgullo de haber estado en la que fue, durante una época al menos, la mejor agencia de España. Y eso lo conseguimos en equipo, mucha gente valiosa, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando sales de McCann, de toda buena época, porque es cuando hay como la explosión de todo este tema del social marketing, de las redes sociales, y tú caes ahí de pie en el sitio, ¿no? Entonces, vamos a entrar en esa etapa. La primera, explica, por si alguien no lo conoce o no lo ha visto, de un punto de vista de comunicación, de anunciante, de marca, esto del social marketing, de las redes sociales, ¿qué es, por qué es importante para la comunicación y cómo cambia el juego? Yo creo que las redes sociales eran, hasta hace algunos años, lo que llaman los marketingianos un punto de conexión más. O sea, tú hacías la gran estrategia, mandaba el spot de televisión y luego hacías lo que llamábamos las declinaciones. Vamos a declinar esto a los diferentes medios y uno más dentro del digital era las redes sociales. Bueno, pues vamos a que este contenido también salga en Facebook. Y a lo mejor era lo mismo en vertical. Sí. El paradigma ha cambiado. O sea, las redes sociales ahora no es que sean un punto de contacto más, es que son el centro de todo prácticamente. Ya no solo como punto de contacto, sino que son tan fuertes a nivel de fuente de insights y de fuente de información que las hacen muy relevantes, ¿no? O sea, dentro de la escala de valor que añade una agencia, que empiezas por la investigación, por la estrategia, por conocer bien al consumidor, los valores de la marca y tal, el social es clave por el social listening, por todas las herramientas que hay. Explícase un poco, ¿por qué es diferente ahora, o más inmediato, o más directo, entender al cliente ahora que las campañas son en redes sociales versus como era antes? Bueno, porque tienes una información muy directa, se vierten muchos comentarios en redes sociales y antes el research, pues tenías herramientas que conseguías llegar al consumidor, pero ahora es todo más fresco, más inmediato, más creíble, además más auténtico. Y eso es fuente de información. La gente dice sin que le pregunten. Sí, absolutamente. Exacto. Eso es fuente de información. Y luego, además, hay cosas que no han cambiado. Como decir, tienes que tener una buena estrategia, tienes que conocer bien el negocio del cliente, tienes que tener buenos briefings, que esos vienen del cliente, pero tú puedes ayudar a hacerlos buenos. Y tienes que tener buenas ideas. Lo que pasa es que ahora, en lugar de pensar primero en el spot de televisión, por lo menos lo que defendemos desde Sami, que es mi nueva agencia, que tú conoces, es que todo debe estar centrado inicialmente, al menos en el mundo del social media. Por eso le llamamos social first. Y hacer contenidos para social. Y luego, con esa misma idea creativa, puedes derivarlo a contenidos más amplios, a otros medios, por supuesto al mundo de la conversión en el commerce, que es algo bastante reciente también en el mundo del marketing, contenidos que te lleven directamente a la compra en el funnel de conversión. O sea, todo se ha complicado mucho, pero hay cosas que no han variado, como que hay que tener buen conocimiento de las marcas del cliente y hay que ser creativo, que soy un coñazo yo en esto y lo saben en la agencia, pero es que creo que es la mejor manera de diferenciarse y eso no ha cambiado, ¿eh? Ahora vamos a entrar en la creatividad, pero explícanos, porque antes era muy fácil. Lo que tú dices, el centro era el spot de televisión. Y te veían 15 millones exacto, de personas. Y todo el mundo sabe un spot de televisión. Pero y tenías la televisión, y después tenías la revista, y después tenías prensa, y después tenías radio un poquito, y a lo mejor hacías un evento, o ahí en la parada del autobús, y ya está. ¿Cuáles son en social hoy en día las cosas que se hacen? ¿Cuáles son los artículos, ¿no? O sea, ¿se hacen vídeos o se hacen campañas con influencers? ¿O cómo funciona todo esto? ¿O es en TikTok? ¿O es en otra red? O sea, ¿cuál es el central y los más importantes? Insisto, no hay que olvidar algo, que es que debe haber una idea central. Yo creo que eso no hay que perderlo. Tiene que haber una idea central que cumpla con un objetivo. Y luego hay que adaptarla a código. Es decir, esto hay que contarlo en lenguaje TikTok. Y hay que saber y hay que tener especialistas tiktokeros que saben cómo contar esa idea central en TikTok. O en YouTube, o en los diferentes canales, o en Twitch, si es un directo. Es mucho más complejo ahora. Yo, de hecho, tampoco soy experto en todo eso. Hay que tener también especialistas. Pero debe haber una idea central, porque la consistencia y la no dispersión es fundamental. Y más ahora. O sea, ahora más que nunca, esa idea central relacionada con la marca que cumpla los objetivos que la marca tiene que cumplir y, sobre todo, ser consistente en el tiempo es más importante que nunca. Antes era muy fácil. Pero hoy en día, donde vemos herramientas o canales donde, aparte de la idea,
la táctica o la gestión del canal es muy importante. Por lo menos en YouTube, si tú haces un long format en YouTube de 3-4 minutos, hay una serie de códigos que te ayudan a que el YouTube se te viralice y lo vea más gente. O si haces TikTok también, hay una manera de Sí, hacerlo. totalmente. Entonces, ¿cómo convive cuando tú buscas ahora un creativo? ¿Es una persona como los de antes que generan una gran idea? ¿O tiene más valor una persona que sepa gestionar las realidades del medio? Es decir, ¿es una persona que tiene una gran idea o es una persona que sabe qué decir para que se convierta viral en Instagram, TikTok o YouTube? Bueno, yo creo, Joseph, que cada caso es un mundo, pero en general la respuesta a esto que estás comentando es el trabajo en equipo. O sea, yo creo que sigue siendo necesario alguien que conceptualice muy bien, que se rodee bien de alguien que sea capaz de adaptar al código TikTok determinada idea. Algo que está pasando, yo creo, en el mundo del marketing recientemente es que hay demasiada obsesión por el corto plazo, por el tacticismo, por el performance, y se olvida un poco la marca. O sea, la marca, me refiero a campañas de branding que enamoren al final al consumidor. Se puede enamorar desde social, ¿eh? Y desde hacer buenos contenidos de TikTok, pero hacer contenidos de branding, que no solo sean de puro performance. Es importante diferenciar esto. Y yo creo que el marketing se ha vuelto demasiado táctico a veces y que la marca empieza a ser a veces una gran olvidada. Luego hay 1000 casos, mil historias, ¿no? Pero como tendencia yo veo eso. Yo creo que también tiene que ver con que puedes hacer mucho ensayo de error. ¿Sabes? Puedes hacer campañas un poco, bastante menos caras, porque antes tú tenías que hacer una producción que costaba mucho dinero. Sin embargo, hoy tú puedes testar algo con un rango de influencers en un mercado específico y ver si funciona o no funciona. Y si no funciona, pasar a otra cosa. O sea, yo creo que es un cambio de paradigma importante en la comunicación. Y luego ahí está la inteligencia artificial, que a todo lo que has comentado va a ser un cambio de paradigma todavía mayor, del que aún sabemos muy poco. Porque tú dices que yo no tengo ni idea de inteligencia artificial, como me dijiste ayer, que seguro que tienes razón, pero poca gente tiene la capacidad de saber qué va a suponer, qué impacto va a tener la inteligencia artificial en nuestro sector también, que va a ser grande, pero que yo creo que no tenemos otro remedio que sumarnos a ella, ver las cosas positivas, que van a ser muchas, y asumir las negativas, que también las va a haber. Ya que trajiste el tema, vamos a tener que hablar de él, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay cosas que se dicen de la inteligencia artificial? Una de ellas es que los vídeos que se ponen en social, muchos de esos, en vez de tener que filmar, producir, etcétera, etcétera, los va a hacer la inteligencia artificial. Había otro tema que quizás no ha pegado tanto, que eran los influencers digitales, ¿no? Que un influencer, en vez de ser una persona, era algo de inteligencia artificial. Si bien siento que hay muchas marcas, sobre todo las marcas que son más experienciales, maquillaje, crema, comida y tal, que no quieren un influencer de mentira porque claramente no hay fit, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que va a ser el rol de la inteligencia artificial en nuestra industria? A ver, yo quiero pensar que siempre va a haber un margen para el talento humano. Insisto en que, a saber, es muy difícil pronosticar, pero quiero pensar que la inteligencia artificial, por un lado, es una herramienta que te ayuda a ser más eficiente, más rápido, a hacer cosas en un minuto que antes se hacían en 10 días. Es una herramienta, por otro lado, es incluso un competidor de talento, porque tú puedes decirle, oye, hazme una idea, y le das con un prompt determinado, un briefing, y te devuelve una idea. Pero quiero pensar que siempre va a haber espacio para que un creativo talentoso, o otra persona, porque las ideas pueden venir, normalmente vienen de los creativos, pero a veces no, para que siempre haya ese espacio para que un tío tenga una idea muy brillante y que no venga de la inteligencia artificial. Quiero creer eso, ¿no? Okay. Igual que en el mundo del periodismo. Ahora también puede redactarte una noticia la inteligencia artificial, pero a lo mejor tú quieres escuchar la noticia contada por Jorge Bustos porque te encanta su talento, y yo creo que ese espacio siempre va a existir. Mira, ahí hay un punto de conexión entre la comunicación periodística y la comunicación publicitaria, ¿no? Que es la reivindicación del talento, de alguna manera. Muy bien. Oye, ahora estás en SAMI, que es una agencia social que nació hace 10 años. Claro, Social First. Social First. Y, o sea, que la idea es que lo que decías tú, ¿no? Que el social está en el centro y es donde tiene que empezar la creatividad y la comunicación con el cliente, ¿no? Entonces, esto es una agencia de unos founders jóvenes que tienen menos de 40 años y en la cual tú ya no eres el director general de McCann, sino que eres ¿sabes? Una persona senior, pero que contribuye, pero los que marcan la dirección son estos jovencitos, ¿no? Entonces, ¿cómo has caído tú ahí en este nuevo rol en tu vida?
Bueno, porque la vida son fases también, ¿no? No pasa nada, quiero decir, hay que saberse adaptar también. Hay algo que tiene que ver con mi vida personal, de alguna manera, y es que mi pareja, que es más joven que yo... Bueno, que es tu esposa, ¿no? Que es tu pareja. Sustancialmente, digamos que nos hemos compensado bastante bien sin haberlo sin haberlo planificado así, pero cuando yo he tenido puestos más exigentes de mayor tensión o de mayor dedicación, como era la época de McCann, ella estaba un poco menos exigida y ahora ha sido al revés. Ella es mucho mejor profesional que yo, me ha pasado por la izquierda, ahora ella es la que está muy exigida y tiene un puesto relevante. Gana más que tú. Y yo menos, bastante más. Ese es mi sueño. Y yo menos, poco a poco. ¿no? Con lo cual digo, bueno, tampoco está mal. O sea, yo creo para esta etapa vital profesional de mi vida, Sami es un sitio estupendo. Ojo, que el reto de Sami tampoco es menor, ¿eh? O sea, Sami es un sitio donde hay mucho que hacer todavía, mucho que brillar y muchas noticias buenas que dar al mercado y mucho impacto que generar, ¿no? Ok. Oye, ¿y tú, con esta carrera de 20 y pico de años en la comunicación, McCann... Solo 20 y pico. Ah, bueno. Sí, lo conté mal. Bueno, los que sean. Así te hacemos más joven. Si tú tuvieses que darle 3 recomendaciones al CEO de una agencia, ¿cuáles serían? 3 recomendaciones al CEO de una agencia, esa es buena. Pues a ver, yo te diría que pase casi la mitad de su tiempo con clientes, hablando con clientes o interesándose por las campañas que se presentan a los clientes, o conociendo el negocio de los clientes, o participando en reuniones internas de propuestas a clientes. Casi la mitad de su tiempo. Que pase casi la mitad de su tiempo también en preocuparse de que su gente esté contenta. O sea, en sentido amplio, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con recursos humanos, con people, con talent, con políticas de remuneración, con ser un best place to work, con que la agencia quiera ir a trabajar a esa agencia, la gente quiere ir a trabajar a esa agencia, con tener reputación, con que los clientes, por supuesto, al final quieran ir allí, porque si hay buen ambiente, generas ese buen ambiente, todo se nota, ¿no? De manera que si te ocupas mucho de esas dos cosas, de tener a tu gente contenta, vamos a poner en un 45% y en otro 45% estar con clientes o con el negocio de los clientes, ya solo te queda un 10%, que es para reportar, ya sea al IPG, al holding de turno, al que toque, o al private equity, o a ti mismo si eres el dueño, pero si haces las otras dos cosas bien, es muy probable que todo lo que tiene que ver con cuenta de resultados, con reporting, etcétera, te ocupe poco tiempo porque todo irá bien. Estoy simplificando mucho, ¿no? Y luego nada es tan fácil, pero bueno, ya que me preguntas, yo te doy mi input. Pues aquí está claro. Estar con los clientes y viendo el negocio, y viendo el producto, hacer que la gente esté contenta y lo mínimo haciendo reporting y stakeholder management. Sí, y quiero decir que el top management, que eso es una cosa, por ejemplo, que en McCann hacíamos mucho, el top management se debe implicar con los clientes también, sí, porque eso se agradece, se nota. Y además recuperas, eso es otro de los males de la industria, antes no lo hemos tocado ese punto, pero existe y es histórico ya. Se ha perdido el nivel de interlocución respecto a décadas anteriores. Ahora al CEO le preocupa poco quién es la agencia, las decisiones se toman más abajo. Si el top management está involucrado, es más fácil llegar a los CEOs de los clientes, ¿no? Eso también tiene una repercusión. Ok, perfecto. Oye, y hablamos muchísimo ahora, llevamos como media hora hablando de publicidad y se nos olvidó el periodismo, se nos olvidó la comunicación no publicitaria, sino de medios. ¿No hiciste más nunca nada de esto? Sí. Yo he tenido... Bueno, antes hablábamos de esa teoría de las trayectorias. Yo la decisión que tomé es irme al mundo de la empresa, y en concreto al mundo del marketing y la publicidad, pero siempre había tenido el gusto. Cuando has estado en los medios, y en la radio sobre todo, que era mi medio en Valladolid, te queda un gusanillo. O sea, eso engancha muchísimo, sobre todo con la experiencia tan disfrutona que tuve yo trabajando en la radio, sobre todo, aunque trabajé también en prensa, ¿no? Fui corresponsal del País y de Expansión, por ejemplo. Yo fundé Expansión en Castilla y León. Bueno, fundé. Yo era el corresponsal en la época de la fundación de Expansión. Entonces, eso se quedó ahí. Me fui al IES, luego estuve en Madrid esa década de los 90 en empresas de anunciantes, de fabricantes. Y yo tengo un amigo de Valladolid, que es el mejor periodista del mundo en ciclismo, que es Javier Ares, y me fui a comer un día con él, en la calle Jardines, ahí cerca de la Gran Vía. Y le dije, oye, ¿por qué no me consigues? Él estaba en la cadena SER, entonces. ¿Por qué no me consigues una colaboración, hacer una columna, un contenido, lo que sea, una cosa pequeñita? Si yo no lo voy a hacer tampoco, mi modus vivendi lo tengo ya en el lado de la empresa, pero quiero hacer algo. Y se quedó ahí la cosa. Estamos hablando del año 98, en verano, así. Pasaron meses, yo este se ha olvidado ya.
Y en la Navidad del 98 al 99, que estaba yo esquiando, me llama. Oye, porque este tiene así, es muy, muy nasal su voz, muy reconocible además. Oye, sigue en pie, Gonzalito. Gonzalito, sigue en pie tu oferta. Le dije, sí, hombre, sí, yo encantado. Pues me han encargado, ya no lo voy a seguir imitando, me han encargado dirigir un nuevo canal de televisión, Real Madrid Televisión. Pero espérate, pero si tú, Digo, tú eres un mega culé. Claro, entonces le dije, hombre, me encanta lo que me estás proponiendo. Hay dos problemas. Uno más grave que otro. El menos grave es que yo he hecho radio, he hecho prensa, he hecho mucha radio. Nunca he hecho televisión. Yo me guapo no soy. Como decía un amigo mío, me quedé a esto de guapo, pero no lo soy. Y hay otra cosa mucho peor, que es que soy un enfermo culé. No pasa nada. Le restó importancia. Yo tampoco soy culé. Había otros allí que tampoco lo eran. Obviamente teníamos que mantener las formas. Y estuve 4 años, ahí todavía no estaba casado, con lo cual tenía los fines de semana bastante libres. Estuve 4 años colaborando con Real Madrid Televisión siendo del Barça. Me podrás decir, eres un traidor. No, lo que soy es un profesional. Pero tú ibas ahí, ¿qué era? ¿Programas tipo el Chiringuito de tertulia o narrabas partidos? Yo hacía, igual que en Valladolid hacía de todo, aquí hice de todo también. O sea, sí. Yo hacía programas de la tarde. Lo fundamental es que hacía el programa central de Real Madrid Televisión, que se llamaba Hoy Jugamos, que humildemente lo digo, puse yo el nombre y se sigue llamando así. Sí. Ahora cuando escuchen esto, los nuevos de Real Madrid Televisión lo van a quitar inmediatamente, lo de Hoy Jugamos, seguro que no se acuerdan. Yo puse el nombre de Hoy Jugamos, que era la previa, la narración del partido, que salía en canal satélite digital como opción de audio en directo y luego salía enlatado con vídeo en diferido, el descanso y el postpartido. O sea, era un programa largo, que a veces hacíamos hasta de 12 horas, porque cuando era un Barça-Madrid o un Madrid-Barça o un derbi, a lo mejor el programa empezaba, el partido a las 9 de la noche empezaba a las 3 de la tarde. Ya. He disfutado mucho también haciendo eso. Nárrame un gol o algo. Narrarte un gol no, pero mira, voy a hacer una cosa que es lo que hacía yo en la radio en Valladolid, que mezcla el fútbol con la publicidad. Ya entonces tenía mis primeros flirteos con la publicidad. Y lo digo de nuevo con humildad, los que narran ahora fútbol tienen muy poco mérito comparado con los narradores de los años 80. ¿Por qué? Porque los que narran ahora fútbol en la radio te narran una jugada y narran 30 segundos. Luego entra el comentarista, entran los contertulios, que son 32, y luego entran las cuñas enlatadas, por supuesto. Bueno, pues yo en Valladolid, que me recorría España narrando los partidos del Valladolid, que además estaba en primera en esa época, porque ascendió en el 81, y luego estuvo bastantes años seguidos en primera, no como ahora que sube, baja. Entonces estabas narrando un partido, y te pongo el ejemplo, puede parecer una payasada, pero no lo es, porque era así. La toca Moré para Minguela, chuta Minguela, ¡fuera! Riegos de Castilla y León, Ricalsa, garantizan al agricultor los más modernos sistemas de riego. Ricalsa, en Polígono de Argales, parcela 111, calle Vázquez de Menchaca. Va a sacar de puerta el Real Valladolid, lo va a hacer Carlos Alberto Fenoy, balón arriba. Bueno, pues así me tiraba 120 minutos. Y algún día acababa. ¿Y por qué había que hacerlo tan rápido? ¿Por qué había que acabar tan rápido? Porque no había. Porque se te iba a perder la acción. No había opción a meter cuñas, todavía era un lío, porque tú estabas en el Molinón y el tío del estudio estaba en Valladolid. Ahora ya se hace de otra manera. Bueno, entonces la radio. Tenía que ser rápido, o sea, era más rudimentaria la radio. Y la narración era muy rápida, sí. En la tele no, la tele, como lo estás viendo, era otro ritmo. Pero yo he disfrutado mucho de la narración, por ejemplo. ¿No? Cuéntame, no sé, lo más memorable que viviste tú en esta etapa de ser, digamos, periodista deportivo. Es que hay muchas cosas, pero por ejemplo en la época de Real Madrid Televisión tuve ahora visto con perspectiva, lo analizas así y dices, joder, es que es increíble. O sea, yo tenía en mi programa este que te he descrito antes del Hoy Jugamos, yo tenía como contertulios, o sea, entraban en mi programa o por teléfono allí en el plató, Santiago Segurola, Julio César Iglesias, Alfredo Relaño, que ha sido un maestro, bueno, los otros dos también, y Tomás Roncero, que es otro estilo de periodismo, más bufandero, pero que es un crack, a mí me encanta Roncero en su estilo, hay que entenderle. Esos 4 entraban en mi programa, es un privilegio, y además entraban gratis. Es verdad que eran del Grupo Prisa, y Real Madrid Televisión entonces no era del club como es ahora, era de canal satélite digital, ¿no? O sea, que había que entenderlo, por qué entraban ellos, pero en cualquier caso era un privilegio absoluto hacer un programa con ese pedazo de periodistas con una pluma brillante, ¿no?
eso era un privilegio. Luego hablabas con... la televisión estaba donde entrenaba el Madrid, allí en la vieja ciudad deportiva, con lo cual tenías a todos al alcance. Yo tuve muy buena relación con Roberto Carlos, casi personal, con Vicente del Bosque, que te contaba primicias. Mañana voy a hacer debutar a Ganzo. No se lo digas a nadie, pero que ya lo anunciaré luego, pero va a debutar a Ganzo, de cosas así, ¿no? Entonces, me lo pasé muy bien. ¿Y alguna anécdota jocosa más del mundo del fútbol y de las cosas que suceden? Bueno, del mundo del fútbol no sé, pero anécdota graciosa del mundo del periodismo, te puedo contar que me despidieron de becario del norte de Castilla, eso fue en la época de Valladolid, por hacer una crónica de un partido que no vi, que no había ido a ver. Claro, yo estaba ya en la radio, era becario del norte de Castilla también, y me mandaron a hacer la crónica del Valladolid Promesas. Yeah. Y no podía ir porque estaba en la radio, entonces lo típico, pues llamé a colegas que habían estado, hice la crónica, que era brillante, por otra parte, pero... alguien mal metió, se quejó al gerente, no al director del periódico, que era Fernando Altés Bustelo, que era una institución en Valladolid. El gerente, fíjate, era un hermano de Miguel Delibes, Manolo Delibes. Uh-huh. Me llamó a su despacho y me despidieron, porque claro, no se puede hacer una crónica sin ir al muy bien, muy bien. Oye, muy interesante. ¿Qué pasó con todo eso? Porque hoy en día no te vemos tanto en los medios... o sea, alguna vez has estado en Estudio Estadio últimamente, sí, pero estás como un poco desdibujado de los medios deportivos. ¿Por qué fue eso? No, bueno, yo creo que siempre he hecho alguna cosa, algunos años no, este año no me han renovado en Estudio Estadio. Está habiendo cambios en la televisión pública también. Pero bueno, ya veremos. Sí, ¿alguna el carnet del PSOE? Alguna cosa haré, por ahora no. Eso lo he dicho yo, no tú. Amor, no por tengo. Eso te renovaron. Pero el año pasado sí estuve yendo a Estudio Estadio y el anterior también, como contertulio. Lo disfruto bastante. Vale. Entonces, no estaba haciendo... O sea, ¿cómo paró este tema del periodismo deportivo de una intensidad mayor, como estaba en Real Madrid Televisión, etcétera, etcétera, hasta algo muy... No paró. O sea, desde el 99 que volví a retomarlo, con niveles de mayor o menor intensidad, siempre estaba haciendo cosas... Real Madrid Televisión, en Localia, que era la red de televisiones locales del grupo Prisa, estuve bastantes temporadas con Joseba Larrañaga, con el que tengo una relación muy estrecha, que ahora es una de las voces más conocidas de la COPE, y ahí pasé ya a la televisión pública. Estudio Estadio, Desafío Champions incluso, con Rafa Martín Vázquez estuve unos cuantos años, y en 24 horas también de la tele pública. Y luego hice una cosa muy, muy curiosa, que fue un canal de YouTube en 2015, que se llamaba Yo vi el gol de Katalinsky. Y que bueno, me lo pasé también muy bien. Lo hacía primero, era un esquema de un tipo con camisa oscura, fondo blanco, otro con camisa blanca, fondo negro. Uno defendía al Barcelona y otro al Madrid. O sea, era una dinámica muy Madrid-Barça, porque es lo que tiene al final más audiencia y vende más, pero de manera bastante rápida, bastante ágil, bastante interesante, con mucho sentido del humor. Y la verdad es que hubo algún contenido que llegó a los 20-30.000 views, que no estaba mal, para ese momento, estamos hablando de 2015. La verdad es que luego no tuve continuidad. Uh-huh. Y eso, mira, por ejemplo, de eso me arrepiento mucho, porque al acabar esa primera temporada tenía ya un acuerdo cerrado con el grupo Prisa, con Roncero, para hacerlo con Roncero. O sea tú y Roncero. Yo era ser el Barça y Roncero el Madrid, que eso habría sido un tiro. Sí. Bueno, ese era un año que Macán teníamos un año muy exigente, que yo tenía que viajar mucho, esto se rodaría los lunes por la mañana, se me hizo bola y la verdad es que no lo hice. Y luego me he arrepentido, o sea, yo creo que me arrepentiré siempre de esto, es un tema menor si quieres, pero habría tenido éxito y se habría disparado. Era pronto para YouTube además, sí. Muy bien. Pues interesante. Todavía está algunos capítulos, se puede buscar, ¿no? Sí, si tú buscas Yo vi el gol de Katalinsky en YouTube, están. Yo recomendaría que vierais, por ejemplo, porque había cosas de actualidad Madrid-Barça y había a veces se nos iba la olla, hacíamos otras cosas, que vierais un contenido que se llama Nos engañaron con Cardeñosa, que sí tiene bastante gracia, mucho sentido del humor. Si entráis en YouTube en ese canal, luego, años después, hace 2 años así, hice otra cosa en Twitch, que también está en YouTube, que era una tertulia con Javier Ares y Joseba Larrañaga, colegas de los que he hablado antes. Pero eso tuvo menos interés. La verdad es que eran tertulias... El modelo Twitch es muy de directo, formatos largos, y la verdad es que se hacía un poco pestiño, ¿no? Eso me gustó menos. Pero la parte de YouTube de 2015 estuvo muy divertida. Oye, para terminar este arco de tu vida profesional, ¿qué sentido le pones? O sea, ¿cómo tú juntas todas estas cosas que has hecho y que nos has contado aquí en 50 minutos, que son muchísimas, ¿no? O sea, ¿dónde es tu
¿Cuál es cómo se llama, la línea que une todo esto? Bueno, si algo lo une, yo creo que es la comunicación. O sea, mi madre tenía un magnetofón. Uh-huh. Cuando yo era un niño con 8 años, mi madre tenía un magnetofón porque ella era profesora de inglés, precisamente en la Escuela de Comercio, luego fue universitaria de Estudios Empresariales en Valladolid. Compañero de claustro era Miguel Delibes, uh-huh. Probablemente el vallisoletano más universal, junto a José Zorrilla. Uh-huh. Eran compañeros, no me voy a desviar por ahí. Mi madre tenía ese magnetofón porque era profesora de inglés y yo se lo quitaba para narrar partidos de fútbol. En concreto metía un gol Cruyff en mis primeras narraciones, que lo acababa de fichar el Barça, ¿no? En el 73. Agustí Montal fichó a Johan Cruyff. Y ahí ya descubrí un poco mi vocación por la comunicación, que luego derivó en comunicación periodística, luego marketingiano comercial, como lo quieras llamar, pero si algún hilo tiene mi vida es la comunicación. Muy bien. Y yo creo que el disfrutar, porque al final uno, si tiene el privilegio de pasárselo bien trabajando, que no es fácil, y yo en ese sentido no me quejo, por supuesto que he tenido momentos malos, como todo el mundo. Te dice un publicitario que no hay una buena historia en lo que todo salga bien, siempre tienen que pasar cosas malas. Pero sí, ha sido una trayectoria interesante. Y me toca un poco las narices que estamos hablando en pasado, como diciendo, tú ya eres un señor que está en las puertas del tanatorio. No, hoy te dijeron en la compañía que parecía de 65 años. ¿No? Cabrones. Aún me queda, yo tengo energía. Van a pasar cosas, ¿eh? Yo todavía, a mí es un reto interesante. Muy bien. Y en los medios alguna cosita haré también. Bueno. Gonzalo, gracias por venir. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. ¿No te has puesto nervioso? Bueno, en absoluto, hombre. Yo pienso que me muevo en mi mundo, ¿no? Sí, esto de los platós y los micrófonos. Sí, pues no has sacado la chuleta. Desde el magnetofón. La chuleta tienes metida ahí abajo de la pierna que no se ve, ¿no? Era por si acaso, pero no la he tenido que utilizar. Desde el magnetofón de mi madre siempre me he sentido bien en estas cosas. Oye, antes de despedirnos, enviamos un saludo a Propelínea Ensemismante. ¿Cómo qué has dicho? A Propelínea Ensemismante. No, propelínea no, propilínea. Propilínea Ensemismante. Esto no lo va a entender nadie, yo sé. No sé por qué te has empeñado en sacar este tema, pero bueno, que conste, hijos míos, que a los 3 os quiero por igual. ¿Eh? Pero una tiene el nombre tiene ese nombre, sí. Más interesante. Más creativo. Vamos a llamarlo así. Oye, gracias por venir. Oye, para terminar, si tú reflexionas en lo que llevas de carrera, más lo que te falta, ¿tú crees que el éxito que has alcanzado se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Pues las 3 cosas seguro. Talento innato no lo sé, porque te lo digo con humildad. El éxito... primero, que el éxito y el fracaso son bastante impostores, ¿no? Que es una frase que me gusta mucho, que no es mía. Son 2 impostores. Igual que estás arriba, a veces estás abajo, y estás arriba a veces y tampoco te tienes que venir muy arriba porque influye la suerte, influye en el momento en el que estás, la empresa, el contexto, el jefe que tienes en ese instante. A veces tienes éxito, pero tampoco es para tanto, y a veces fracasas y tampoco te debes deprimir. Hay que estar un poco por encima del éxito y del fracaso. ¿Yo he tenido una carrera exitosa? Pues es que también es relativo, o sea, depende de con quién te compares, ¿no? Este mundo es muy relativo. Sobre todo yo creo que el éxito, más que si eres CEO o no eres CEO, porque hay CEOs que están amargados, y dices, ¿eso es tener éxito? Pues a lo mejor no. Tener éxito para mí es disfrutar. Disfrutar de tu trabajo, sentirte que aportas, sentirte valorado, todas esas cosas son las que para mí hacen el éxito. Luego hay fases, en definitiva. Bueno, yo no me puedo quejar, no digo otra cosa.